Lucas siempre recordó su infancia marcada por el silencio de su padre, Antonio, un hombre sencillo y trabajador, que nunca hablaba mucho. Desde pequeño, Lucas veía a su padre como una figura austera, alguien que aportaba todo para la familia, pero que nunca expresaba abiertamente sus sentimientos. Mientras otros amigos recibían abrazos, palabras de cariño y declaraciones de amor de sus padres, Lucas creció sin escuchar "te amo". Para él, el amor de Antonio parecía estar en las actitudes y sacrificios que hacía, pero la ausencia de palabras creaba un vacío que no podía explicar. Con el paso de los años, Lucas empezó a interiorizar la idea de que tal vez esto era normal. Después de todo, su padre nunca fue alguien que hablara de sentimientos, y Lucas tampoco se sentía cómodo hablando. La casa en la que vivían siempre estaba llena de actividades diarias y rutinas agotadoras, y los momentos de tranquilidad estaban llenos de una distancia emocional que parecía aumentar cada año. Lucas escuchaba a menudo a su madre, Elena, hablar con su padre sobre la necesidad de ser más abierto con su hijo, pero Antonio siempre respondía bruscamente, afirmando que no sabía cómo hacerlo. Aunque nunca había escuchado esas 3 palabras, Lucas sabía que su padre lo amaba. Lo vio en pequeños gestos, cuando Antonio arregló su bicicleta sin que él tuviera que pedírselo, cuando trajo a casa algo que sabía que le gustaba a Lucas, o cuando se quedó despierto hasta tarde esperando que su hijo regresara de un partido de fútbol con sus amigos. Pero con el tiempo, estas acciones empezaron a parecer insuficientes. Lucas sintió que faltaba algo importante. No podía explicarlo, pero quería escuchar lo que todos los niños parecen escuchar, un simple "te amo". La ausencia de estas palabras estaba creando una barrera invisible entre ellos. Lucas empezó a evitar conversaciones más profundas con su padre, limitando el diálogo a cosas cotidianas, como el trabajo, el clima o las facturas del hogar. Las interacciones se volvieron mecánicas y el silencio emocional entre ellos era doloroso. En su corazón, Lucas se preguntaba por qué a Antonio le resultaba tan difícil decir eso. ¿Había orgullo? ¿Miedo? ¿O tal vez era simplemente su manera? Lo que Lucas no sabía es que ese silencio también pesaba mucho sobre Antonio. Él, que creció en una familia donde los sentimientos eran vistos como debilidad, nunca aprendió a expresar el afecto con palabras. Lo único que sabía acerca de ser padre era que necesitaba ser fuerte, ser proveedor y asegurarse de que a su familia no le faltara nada. Las emociones eran secundarias, algo que él creía que no hacía falta decir, porque en el fondo, para él, todo estaba implícito. Pero Lucas, ahora adulto, sintió que esta falta de expresión verbal ensombrecía su relación con su padre. Aunque sabía que Antonio lo amaba a su manera, quería más. Quería un vínculo emocional más profundo, algo que nunca había experimentado. Las pocas palabras que intercambiaban por teléfono o durante visitas ocasionales eran siempre las mismas, con despedidas rápidas y formales. Lucas quería romper este ciclo, pero el miedo a no ser correspondido le impidió intentarlo. Pasó el tiempo y Lucas sentía cada vez más el peso de lo no dicho. En el fondo, sabía que necesitaría tomar la iniciativa, que podría estar en sus manos romper el silencio de décadas. Sin embargo, cada vez que pensaba en decir "te amo", me fallaba el coraje. Se preguntó cómo reaccionaría su padre. ¿Se emocionaría? ¿O simplemente se acercaría aún más? La incertidumbre era asfixiante, pero Lucas sabía que, en algún momento, tendría que intentarlo. Y fue así, con esa angustia en el pecho, que Lucas empezó a planificar cómo dar el primer paso. No sabía si estaría preparado para lo que vendría, pero estaba cansado de vivir en el silencio del amor no expresado. Después de meses de reflexionar sobre la idea, Lucas finalmente decidió que era hora de dar el primer paso. Estaba cansado del peso de ese silencio que flotaba entre él y su padre, Antonio. Cada día que pasaba, la distancia emocional entre ellos parecía crecer, y Lucas sabía que, si no lo intentaba ahora, podría perder la oportunidad de escuchar de su padre lo que tanto deseaba. Era un sábado por la tarde cuando Lucas estaba sentado en el sofá de su pequeña sala, con el teléfono en la mano. El número de su padre estaba guardado en marcación rápida, como siempre. Respiró hondo unas cuantas veces, sintiendo que su corazón se aceleraba mientras pensaba en lo que estaba a punto de hacer. Fue un gesto simple, una conexión como tantas otras que habían intercambiado a lo largo de los años, pero esta vez sería diferente. Lucas estaba decidido a romper el ciclo de formalidad que rodeaba sus conversaciones. Sabía que no sería una tarea fácil. Después de todo, el silencio emocional de Antonio duró décadas. Aún así, Lucas sintió que no podía continuar sin intentarlo. Marcó el número con las manos sudorosas y el corazón latiendo con fuerza en el pecho. El teléfono sonó un par de veces y cada segundo pareció una eternidad. Por un momento, Lucas pensó en colgar, en darse por vencido incluso antes de intentarlo, pero entonces la voz profunda y familiar de Antonio respondió al otro lado de la línea. ¿Hola? Hola papá, ¿está todo bien?
comenzó Lucas, sintiendo su garganta seca. Intentó mantener un tono informal, pero su nerviosismo era palpable. Por otro lado, Antonio respondió en su forma habitual, con ese tono tranquilo y un poco distante, comentando la época, el trabajo y la vida cotidiana. Los primeros intercambios fueron, como siempre, cordiales y predecibles, pero Lucas sabía que tenía algo más importante que decir. Después de unos minutos de pequeña charla, se dio cuenta de que era hora de correr un riesgo. Su mente se aceleró mientras encontraba el coraje para decir lo que había estado ensayando durante semanas. Sentías miedo de ser rechazado, de escuchar una respuesta fría o quizás de no escuchar nada en absoluto. Sin embargo, algo dentro de él lo empujó hacia adelante, como si fuera una necesidad primordial que finalmente debía ser satisfecha. Entonces, en medio de la tensión, Lucas respiró hondo y dijo, todos a la vez, «Papá, te amo». El silencio al otro lado de la línea fue inmediato. Lucas sintió que su corazón se aceleraba aún más, y por unos segundos, que parecieron una eternidad, empezó a arrepentirse. Quizás había sido un error. ¿Se sorprendió el padre? ¿Incómodo? Lucas sintió que su nerviosismo crecía a medida que el silencio se prolongaba. Estaba a punto de decir algo para romper la incomodidad cuando, finalmente, Antonio respondió con una frase tan extraña como inesperada. «Bueno, lo mismo para ti». Lucas se sorprendió. La respuesta no fue la que imaginaba, pero había algo en ella que indicaba que su padre también estaba fuera de su zona de confort. Conocía lo suficiente a Antonio como para saber que esa respuesta, aunque lejana, era lo máximo que podía expresar en ese momento. En lugar de sentirse frustrado, Lucas se rió suavemente. Sabía que era la primera vez que su padre se enfrentaba a algo como esto y no lo culpaba por ser cauteloso. «Papá, sabes que me amas y cuando puedas, me dirás lo que realmente quiero escuchar», respondió Lucas con una sonrisa. Las palabras de Lucas quedaron en el aire, llenas de cariño y esperanza, aunque no hubieran sido respondidas como él imaginaba. Sabía que esa pequeña declaración de amor había plantado una semilla. Antonio, con sus modales duros y reservados, no era de mostrar sentimientos. Lucas era consciente de ello, pero también entendió que, a veces, los cambios se suceden poco a poco, y que él había dado el primer paso. Después de colgar el teléfono, se sintió extrañamente aliviado, como si hubiera roto un muro invisible entre él y su padre. Fue un avance pequeño, pero significativo. Los días siguientes transcurrieron con normalidad. Las conversaciones entre Lucas y su padre volvieron a ser lo que siempre fueron, intercambios informales sobre la vida cotidiana, sin grandes emociones ni manifestaciones. Lucas no volvió a sacar el tema y Antonio tampoco mencionó lo sucedido. Sin embargo, algo había cambiado. Había una sutileza diferente en el tono de voz de Antonio, una ligereza que antes no existía. El silencio que antes era opresivo parecía haber perdido parte de su fuerza, como si ese simple te amo hubiera abierto una brecha en el corazón de Antonio. Aproximadamente un mes después de esa llamada sucedió algo inesperado. Lucas estaba en el trabajo, inmerso en sus actividades, cuando sonó su teléfono. Era una llamada de su padre, lo cual no era inusual, pero Lucas sintió una ligera opresión en el pecho. No sabía por qué, pero esa llamada se sintió diferente. Él respondió con el habitual «Hola papá», pero esta vez fue la respuesta de Antonio la que lo desarmó por completo. «Lucas, te amo». Esas 3 palabras salieron vacilantes, casi tímidas, pero llenas de una sinceridad que Lucas nunca antes había escuchado. Se quedó en silencio por un momento, sin creer lo que escuchaba. Era como si el tiempo se hubiera detenido. La voz de Antonio sonó más suave, más vulnerable que nunca. Lucas sintió que una oleada de emoción subía a su garganta. Era el momento que había estado esperando y finalmente estaba escuchando el amor que siempre había sabido que estaba allí, pero que nunca había sido expresado. Lucas sintió que las lágrimas llenaban sus ojos. Estaba en el trabajo, rodeada de compañeros, pero no pude contener la emoción. Al otro lado de la línea, Antonio también parecía emocionado. El silencio que antes los separaba ahora los unía de una manera nueva y profunda. Ya no era el silencio de la omisión, sino de comprensión y cariño. No necesitaban decir nada más. Esas 3 palabras habían dicho todo lo que se necesitaba. Lucas sonrió entre lágrimas y respondió con la voz quebrada: «Yo también te amo, papá». La conexión que siempre había faltado entre ellos finalmente se había establecido, y en ese momento ambos supieron que su relación nunca volvería a ser la misma. No se trataba solo de las palabras en sí, sino de lo que representaban, la ruptura de barreras emocionales que se habían formado a lo largo de años y la creación de un vínculo más fuerte, basado en el amor y la vulnerabilidad. Poco después de este momento especial, la vida de Lucas y Antonio volvió a verse sacudida, pero de otra manera. Antonio, que ya había experimentado algunas complicaciones de salud, necesitaba ser sometido a una cirugía cardíaca de emergencia.
Lucas sintió que se le encogía el corazón cuando recibió la noticia. La posibilidad de perder a su padre ahora, después de que finalmente se habían reconectado, era demasiado dolorosa para considerarla. Se mantuvo firme y siguió el proceso, pero lo perseguía el temor de que ese vínculo recién formado pudiera romperse. Luego de una cirugía de emergencia, la recuperación de Antonio no fue fácil. Las semanas en el hospital fueron una verdadera prueba de resiliencia, tanto para él como para Lucas. El miedo a perder a su padre siempre rondaba por la mente de Lucas, pero al mismo tiempo se aferraba a la certeza de que, pasara lo que pasara, finalmente habían dicho lo más importante: te amo. Durante las visitas diarias al hospital, Lucas notó algo diferente en su padre. Antonio, que alguna vez se resistió a cualquier muestra de afecto, ahora parecía más abierto, más vulnerable. La dureza que había caracterizado toda su vida pareció disolverse ante la fragilidad de la vida. En las conversaciones que mantuvieron, Antonio comenzó a compartir historias del pasado, cosas que Lucas nunca antes había escuchado. Habló de su propia educación, de cómo su padre tampoco dijo nunca te amo y de cómo eso moldeó su forma de lidiar con las emociones. Antonio reveló que, durante mucho tiempo, pensó que mostrar sentimientos era un signo de debilidad, algo que un hombre no debía hacer. Pero ahora, después de casi perder la vida, comprendió que era todo lo contrario. Mostrar amor, demostrar cuánto importan las personas, fue un acto de valentía. En uno de esos momentos, mientras aún se recuperaba, Antonio miró a Lucas con una mirada profunda y sincera. «Sabes, hijo, lamento no haberte dicho esto antes. Debí habértelo dicho cuando eras pequeño. Pero me alegra que hayas tomado la iniciativa. Cambiaste algo en mí». Lucas, conmovido por las palabras, tomó la mano de su padre. Había algo reconfortante y transformador en ese simple gesto, como si finalmente todas las barreras emocionales que existían entre ellos hubieran sido derribadas. Cada día que pasaba, Lucas veía a su padre recuperarse lentamente. La salud de Antonio estaba lejos de ser perfecta, pero la relación entre padre e hijo era más fuerte que nunca. Lucas se dio cuenta de que a pesar de los desafíos que enfrentaron, ese primer te amo había sido el punto de inflexión. Era como si, por fin, la vida les estuviera dando una segunda oportunidad, no solo de vivir, sino de vivir plenamente, con todas sus emociones a la vista, sin miedos ni barreras. Unos meses más tarde, Antonio estaba de regreso en casa. Ya no era el mismo hombre, ni física ni emocionalmente. Ahora, se propuso terminar cada llamada con Lucas con un afectuoso te amo, hijo. Era algo que Lucas nunca había imaginado posible, pero ahora se había convertido en una parte esencial de sus vidas. En ese nuevo ciclo de afecto, Lucas también se sintió cambiado. El amor que siempre estuvo ahí, incluso cuando no se decía, ahora se expresaba abiertamente, sin miedo. A veces esperamos que las personas que nos rodean tomen la iniciativa para mostrar sus sentimientos. Esperamos gestos, palabras, acciones que confirmen lo que sentimos en lo más profundo de nuestro corazón. Sin embargo, el valor del primer paso es invaluable. Lucas, al dejar su ego a un lado y decir las palabras que su padre nunca había dicho, abrió la puerta a un nuevo capítulo en sus vidas. Si él no hubiera tomado la iniciativa, tal vez el amor de Antonio hubiera quedado tácito, escondido en las sombras del miedo y la inseguridad. Esta historia nos recuerda que no importa cuán difíciles puedan ser las relaciones familiares, siempre existe una oportunidad para la reconexión. El amor, aunque sea tácito, se puede escuchar a través de gestos, palabras simples, actos de valentía. Lo importante es no esperar el momento perfecto ni las circunstancias ideales. Lo que realmente importa es dar el primer paso y, al hacerlo, transformar la vida de quienes amamos y la nuestra.